Llamaremos fórmulas equivalentes del lenguaje del cálculo de predicados a dos fórmulas A y B, tal que A implica B y B implica A son tautologías, y escribiremos A implica B. Aquí le vamos a llamar negación de fórmulas bien formadas cuantificadas. Si tenemos que no todos los X cumplen una fórmula A, equivale a decir que existe algún X que no la cumplía la fórmula A. Y si para todos los X la cumplen a la fórmula A, equivale a que a que no existe ningún X que no cumplía la fórmula A. A su vez, si no existe un X que cumple la fórmula A, equivale a decir que para todos los X no cumplían la fórmula A. Y también diremos que si existe un X que cumple la fórmula A, equivale a decir que no todos los X no la cumplían a la fórmula A. Veamos algunos ejemplos de negación de cuantificación. Negar para todo X que cumple el paréntesis que viene a continuación equivale a decir que no hay un X que no cumple el paréntesis que viene a continuación. A su vez, veamos cómo podríamos hacer para que esa negación quede delante de las fórmulas atómicas. Vamos a escribir una equivalencia del condicional, que es no el primero o el segundo, y después vamos a aplicar la ley de De Morgan a ese paréntesis, que tendríamos la negación de no el predicado M o la negación de no el predicado A, que sería equivalente a el primero y el segundo afirmados. O sea que la fórmula final nos queda: existe X que verifica el predicado M y verifica el predicado A. Veamos otros ejemplos. Si tenemos la negación de ese todo X, M2 implica el existe Y que no verifica el predicado A3, movamos la negación hasta que quede delante de fórmula atómica. La negación del todo equivale a un existe que no cumple el predicado M, y después implica que existe un Y que no verifica el predicado A3. Ya quedan todas las negaciones delante de fórmulas atómicas. Veamos otro ejemplo. No todos los X cumplen ese paréntesis grande que tenemos allí planteado, que es una implicación. Equivale a que existe un X que no cumple esa implicación. Pero no cumplir la implicación significa por De Morgan que vale que el primero la cumple y no el segundo la cumple, pero no el segundo, en este caso no existe un Y que no verifica A3. Bien, sigamos trabajando. Ese no existe Y que no verifica A3 equivale a que para todos los Y no cumplen que no es cierto el predicado A3. O sea que para todos los Y sí se cumple el predicado A3. O sea que esto nos queda a que existe un X, definitivamente, que verifica la conjunción entre el predicado M2 y para todos los Y que cumplen A3. Un último caso, no todos los X no cumplen ese paréntesis, equivale a que existe un X que no cumplía, que a su vez no cumplía el paréntesis, pero el no equivale a un sí. Y ya entonces nos queda que existe un X que verifica que M2 implica que existe un Y que no verifica A3. Nos quedaron todas las fórmulas, las negaciones delante de fórmulas atómicas. Veamos cuándo vamos a llamar que una forma normal prenex de una fórmula bien formada clausurada. Necesitamos tener una fórmula bien formada clausurada del cálculo de predicados de primer orden. Y vamos a decir que está en forma normal prenex si no tiene cuantificadores, o si los tiene son adyacentes, o sea que entre los cuantificadores no hay negaciones y preceden a la fórmula libre de cuantificadores. Además, la fórmula libre de cuantificadores debe tener solo conectivos y o negaciones, y la conectiva negación debe afectar solo a subfórmulas atómicas. Por ejemplo, esta fórmula bien formada, fíjense en que tiene solo las variables X y está clausurada. Y hay un solo cuantificador que precede a la
fórmula libre de cuantificadores, y dentro de la fórmula libre de cuantificadores las únicas conectivas son y negación, y las negaciones están delante de la fórmula atómica. Por lo tanto, está en forma normal prenex. Veamos otro ejemplo. Esta fórmula bien formada solo tiene una variable, es la x, y está clausurada. El cuantificador precede a la fórmula y y además en la subfórmula que queda, ya libre de cuantificadores, las únicas conectivas que aparecen son o y negación, y la negación está delante de fórmula atómica, o sea que sí está en forma normal prenex. Veamos otro ejemplo. En esta fórmula las variables son x e y, están clausuradas, los cuantificadores que aparecen preceden a la fórmula libre de cuantificadores y están en forma adyacente delante de la fórmula libre de cuantificadores, y las únicas conectivas que aparecen son y o y negaciones, y las negaciones solo están en forma delante de las fórmulas atómicas, por lo tanto sí está en forma normal prenex. Bien, a veces nosotros tendremos formas bien formadas clausuradas que no están en forma normal prenex. ¿Cómo las podemos llevar? ¿Qué pasos debemos hacer? Debemos hacer que las únicas conectivas que aparezcan son y o y negaciones. Entonces, si aparecen implicaciones o biimplicaciones, debemos aplicar equivalencias. También debemos aplicar equivalencias para que la conectiva luego quede afectando solo a fórmulas atómicas. Evitar la repetición de variables, porque en el caso en que existan repetición de variables, lo que haremos será que cambiar la variable repetida en el cuantificador y en su alcance. Una vez que nos queden sin variables repetidas, vamos a anteponer todos los cuantificadores en el orden en que se encuentran delante de la fórmula que quede sin cuantificadores, y la vamos a agregar un paréntesis para clausurarla completamente. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos esta fórmula que dice existe un z, que no todos los x cumplen ese paréntesis. Si nos fijamos, las variables x, y z están ligadas, por lo tanto es una fórmula bien formada clausurada, pero no está con la definición que corresponde a fórmula bien formada prenex. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir la negación. La negación de este todo, es un existe que no cumple la fórmula que sigue. Y no cumplir una implicación dijimos que equivale a que verifica el primero y no verifica el segundo. Entonces, hay que existe un z, que existe a su vez un x, que verifica el predicado m, que es el primero, y no verifica todo lo segundo, que sería existe un y que verifique a 3. Pero no existe un y equivale a que para todos los y no verifiquen a 3. Bien, ahora ¿qué nos pasó? No hay variables repetidas, entonces podemos anteponer todos los cuantificadores delante de la fórmula sin cuantificar. Bien, veamos un último ejemplo. Supongamos que tenemos esta fórmula. Fíjense en que tiene dos implicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar las implicaciones a través de equivalencias. Hemos dicho que las equivalencias de las implicaciones son no el primero o el segundo. Lo vamos a aplicar en ambos casos. Se los he marcado allí con color, el desarmar la primer gran implicación, no el primer gran paréntesis que tenemos,
o el último paréntesis. Y a su vez, en el último paréntesis que está planteado, hay a su vez una implicación que también está marcada con un nuevo color, no el primero o el segundo también allí. Ahora vamos a empezar a introducir negaciones. En el lado izquierdo de la disyunción más grande, tenemos que introducir la negación en el paréntesis. ¿A qué equivale? A que apliquemos la negación a su vez de un O, que es un I de cada uno de ellos negados, o sea que hemos aplicado de Morgan. Y en el último paréntesis que tenemos, que forma parte de la gran disyunción que habíamos dicho que tenía dos partes, vamos a hacer la negación de un existe, que es un todo que no cumple lo que sigue, y también tenemos la negación de un todo que no cumple el predicado M1, o sea que equivale a que existe un X que sí cumple el predicado M1. Sigamos tratando de introducir las negaciones hasta que queden delante de las fórmulas atómicas. En el primer gran paréntesis hay que seguir trabajando. En el último paréntesis de la disyunción grande ya han quedado las negaciones delante de fórmulas atómicas. Entonces solo vamos a trabajar las negaciones que están estas negaciones que se las he marcado con rojo. Vamos a hacerlo. Negar esta fórmula, la primera, es existe un X que no cumple ese paréntesis grande. Y, a su vez, la segunda negación roja que tenemos es existe un Y que no cumple la fórmula F. Nos queda ahora que introducir esta negación lila que yo les he marcado allí, porque ya todas las otras negaciones están delante de fórmulas atómicas. ¿Qué es esta negación lila? ¿Cómo la vamos a introducir? Es la negación de un I, o sea que es un O de cada uno de ellos negados. Eso es lo que les he marcado a continuación. Acá ya están escritas las equivalencias, la negación del primero o la negación de ese existe que no cumplía lo que sigue, nos queda un para todo que sí cumple lo que sigue. Bien, ahora llegamos ya a que todas nuestras negaciones están delante de fórmulas atómicas. ¿Qué es lo que nos resta? Cambiar en el cuantificador y en su alcance si hay variables repetidas. ¿Cuál es la primera que nos encontramos repetida? El existe I que no cumple F1. La I está repetida, entonces la vamos a cambiar. Luego, ¿cuál es la próxima repetida que nos encontramos? El para todo X que no cumple G1. También allí deberemos cambiar. Y por último nos encontramos repetida la variable X en el existe X que cumple M1. También lo deberemos cambiar. Hagamos esos cambios. Cambiamos el primer existe Y que no cumple F1 por un existe Z que no cumple F1 en Z. Hemos cambiado la variable y su alcance. En el para todo X que no cumple G1 lo cambiamos a un para todo W que no cumple G1 en W. Cambiamos entonces en la variable del cuantificador y en su alcance. Y el existe X que cumplía M1 en X lo cambiamos por un existe T y que cumple M1 en T. Ahora que ya no tenemos variables repetidas, anteponemos todos los cuantificadores en el orden en que están, o sea, el existe X, luego teníamos el para todo Y, luego teníamos el existe Z, luego el para todo W y finalmente el existe T. Y traemos toda la fórmula, subfórmula que nos queda a continuación, con los paréntesis que tenía, marcando cómo se hacían las disyunciones, cómo se hacían las conjunciones y cómo queda finalmente completamente clausurada.